Vamos, voy a dar lectura a Juan capítulo 13, versículo 1 al versículo 16. La palabra del Señor dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Bueno, hermanos, hoy día vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo y el llamado que Él tiene para nosotros respecto a la humildad. Y he titulado, hermanos, Cristo el esclavo, pues hoy día Jesucristo se va a poner en la labor de un esclavo, como vamos a ver hasta el final de esta exposición. Ahora, hermanos, muchos de ustedes conocen probablemente esta historia, es una de las historias más conocidas. ¿Quién no conoce la historia de Jesucristo lavando los pies de sus discípulos? Pero por más de que mucha gente conoce esta historia, lamentablemente la interpretación de muchos no es muy clara. Algunos han intentado interpretar este pasaje de una manera que nosotros consideramos literalista, ¿sí? ¿En qué sentido? Ellos escuchan o ellos leen este pasaje y creen que tenemos literalmente, hermanos, el mandato de lavar los pies de manera literal. Algunos han interpretado este pasaje de esa manera. Algunos, por ejemplo, como dentro de la Iglesia Católica Romana, tú encuentras estas incoherencias. Tú ves al Papa, que es un hombre completamente orgulloso y arrogante, que literalmente se cree el vicario de Cristo en este mundo. Pero con toda esa arrogancia, con toda esa presunción, una vez al año se humilla y le lava los pies a 12 personas. Y eso normalmente es transmitido a través de la televisión y transmitido a través de las redes sociales, ver al Papa como una vez al año le lava, especialmente el Jueves Santo, no específicamente el Jueves Santo, le lava los pies a 12 personas y supuestamente así está mostrando su humildad. En algunas iglesias también se practica eso. Algunas iglesias al leer este pasaje creen que entonces tenemos el mandamiento de una vez al año lavar, que los pastores o el liderazgo le lave los pies a sus miembros. Y entonces esa es una forma en la que supuestamente están mostrando humildad, ¿sí? Ahora, hermanos, no vamos a hacer eso acá. Yo no le voy a lavar los pies de esa manera a nadie. Vamos a ver más adelante cómo es que Jesucristo quiere que apliquemos esto. Pero quiero hacerles notar, hermanos, que los mismos apóstoles no interpretaron este pasaje de esa manera, por si acaso. Si no, nosotros veríamos en el libro de Hechos constantemente esto, ¿o no? Veríamos en el libro de Hechos constantemente a los apóstoles lavando los pies de las personas, los cristianos lavándose los pies los unos a los otros. Eso es algo, hermanos, que veríamos. Así también, hermanos, tampoco vamos a encontrar mandamientos en las epístolas.
respecto a lavar los pies de manera literal. Ahora escucha bien esto, hermano, porque nosotros tenemos que interpretar la Biblia de manera literal o natural. Pero es muy distinto, hermanos, cuando la interpretamos de manera literalista. Jesucristo aquí quiere darnos un ejemplo de cómo debemos vivir y cuál es la verdadera humildad. Pero, hermanos, eso no significa de manera literalista tener que lavarle los pies a las personas todos los años. Y como les he mencionado, incluso esta mala interpretación puede ser utilizada para aparentar una humildad, para aparentar una vez al año un tipo de humildad que realmente solamente es una máscara, como muchos hacen en nuestra época. Pero como les he mencionado, hermanos, ni los apóstoles en el libro de Hechos, ni los apóstoles en las epístolas nos van a mandar de manera literal, expresa, a lavar, agarrar agua, agarrar una toalla, quitarle los zapatos y lavarles los pies, o quitarles las sandalias en su época y lavarles los pies. Pero, entonces, ¿qué significado tiene esta historia? ¿Cuál es la interpretación correcta de esta historia? ¿Qué intención tiene Jesucristo al hacer esto? Estos hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy. Y la intención, hermanos, bueno, hay varias intenciones en este pasaje. Una de ellas, escucha bien, es mostrarte la obra de Cristo por ti. Eso sí, hermanos, Jesucristo aquí quiere mostrarnos la obra que Él hizo por nosotros. La obra que Él hizo por nosotros, y vamos a ver eso más adelante. También, hermanos, Jesucristo sí quiere guiarnos, no específicamente a simplemente hacer ciertos ritos, sino a vivir de una manera en la cual expresemos una verdadera humildad. Una verdadera humildad, hermano, basado en lo que vamos a ver que Jesucristo hizo en este día, en este texto, perdón. Y vamos a dividir, hermanos, la prédica del día de hoy en tres partes, ¿sí? Uno es el contexto. El contexto, hermano, es muy importante para entender lo que está sucediendo acá. En segundo lugar, vamos a ver el lavado de los pies. Literalmente, una sección larga en estos versículos se nos va a presentar simplemente el lavado de los pies de Jesucristo y ahí la pequeña discusión que tiene con Pedro. Vamos a hablar de esto. Y Jesucristo, hermanos, al final nos va a mostrar el propósito. Jesucristo mismo, hermano, nos va a decir en este pasaje cuál es el propósito del lavado de los pies que Él realizó en este pasaje. Y lo primero, hermanos, es el contexto. En el contexto, esto está en el versículo 1 al versículo 3. Vamos a encontrarnos varias cosas. Uno, vamos a toparnos una vez más con la muerte inminente de Cristo. Dos, vamos a toparnos con el amor de Cristo. Ahora, en contraste con el amor de Cristo, también nos vamos a topar con el odio de Satanás contra Cristo. Y así también el día de hoy, hermanos, en el contexto, antes de que Jesucristo lave los pies de sus discípulos, nos vamos a topar también con el poder de Cristo. Y este es el contexto, hermano, y es muy importante que tú tomes en cuenta esto. Ahora, los primeros 3 versículos, hermano, como ya les he expresado la semana pasada también, ya estamos, hermanos, en un momento de la vida de Jesucristo que es bastante especial. Porque literalmente estamos a horas, escucha, ya no a días, a horas de su crucifixión. Y esta es lo que se conoce, hermanos, como la última cena. Jesucristo, hermanos, está en su última cena con sus discípulos. Y el apóstol Juan, a partir del capítulo 12, la última sección, capítulo 13 hasta el capítulo 18, nos va a presentar las últimas palabras y enseñanzas de Cristo a sus discípulos en su última cena, antes de ir a la cruz. Entonces, hermanos, estas son las últimas palabras de Cristo antes de morir. Y como ya les he mencionado, estamos en el jueves en la noche, en la última cena, y Jesucristo ya en la madrugada del viernes va a ser apresado y el día viernes va a morir crucificado. Entonces, estas palabras, hermanos, se están dando en ese contexto, en esa situación, en ese momento especial. Como muchos han reconocido también, este es el discurso, la enseñanza de Cristo en el aposento alto, el lugar donde Jesucristo decidió tener su última cena con sus discípulos. Y como ya les he adelantado, hermanos, lo primero que vamos a ver en el contexto es la muerte. ¿Por qué la muerte? Escucha versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase
de este mundo al Padre. Una vez más, hermanos, se nos relata, se nos trae a la memoria de que estamos ya a punto de ver a Jesucristo morir. Jesucristo mismo sabe, me quedan unas cuantas horas con mis discípulos antes de ir a la cruz. Jesucristo sabe, mi hora ya ha llegado. Ahora aquí, hermanos, hay varios detalles, no voy a ampliar mucho esto porque vamos a ir viéndolo más adelante también. Pero hermano, Jesucristo nos dice uno, su muerte ha sido planificada, con fecha y con hora. Y aquí, de manera explícita, el apóstol Juan nos va a presentar de que estamos en la época de la Pascua. No solamente en la época de la Pascua, estamos ya en los días en los cuales se festejaba la Pascua. Y esto, hermanos, es muy importante porque Dios, en su sabiduría, en su providencia, decidió que su Hijo Jesucristo muera específicamente en el día en el que se festejaba la Pascua. Y hermano, esto es muy importante porque esto no es coincidencia. ¿Qué era la Pascua en el Antiguo Testamento? Hemos hablado de esto ya varias veces, solamente déjame traértelo a la memoria. Era la fiesta más importante para los judíos y probablemente la fiesta que más en el Antiguo Testamento reflejaba lo que Cristo iba a hacer por ti y por mí. ¿Te acuerdas? Los judíos amenazados de muerte, esclavizados por los egipcios, y Dios dice, yo los voy a rescatar, y los rescata, hermanos, ¿a través de qué? A través de la muerte de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y por la sangre de ese cordero, el pueblo judío no murió en Egipto y fue rescatado de la esclavitud en Egipto. Hermano, cuando tú lees esa historia y la comparas con lo que el Nuevo Testamento dice acerca de ti y de mí, hermano, es inevitable ver todas las similitudes que hay. Por Cristo, hermano, un hombre sin mancha, sin contaminación, perfecto. Tú eres libre de la muerte. Tú eres libre, Pablo dice en Romanos capítulo 6, de la esclavitud del pecado. Hermano, esa fiesta claramente nos mostraba qué es lo que Cristo iba a hacer. Como el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, era una sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es por eso que el apóstol Pablo mismo va a decirnos, 1 Corintios capítulo 5, Cristo es nuestra Pascua. Y hermano, esto estaba planificado así, claramente. ¿Tú crees que fue casualidad que Cristo justo sea apresado, que Cristo justo muera cuando se estaba festejando esta fiesta? Obviamente, hermanos, no. Y hermanos, ya hemos visto a los judíos que quisieron matar a Cristo en repetidas ocasiones, ¿o no? Varias veces ya quisieron matarlo. Es más, desde que Jesucristo inició su ministerio, ya quisieron matarlo. Hemos estudiado esto en las noches en Lucas capítulo 4, Jesucristo, su primera prédica a sus amigos, sus vecinos, sus compañeros en Nazaret. ¿Y qué intentaron hacer con él? Matarlo. ¿Pudieron matarlo? No. ¿Y por qué no? La Biblia misma te dice, porque no había llegado su hora. Porque hermano, nada pasa por casualidad, nada pasa por azar, nada pasa por suerte. La hora, el momento, el día de la muerte de Jesucristo ya había sido planificado por Dios. Y Jesucristo, hermano, acá nos dice, sí, ya ha llegado mi hora. Y escucha, hermano, cómo Jesucristo presenta ahora su muerte. Había llegado su hora, y escucha lo que dice, para que pasase de este mundo al Padre. Hermano, escucha. Jesucristo va a presentar acá, o el apóstol Juan nos va a presentar la muerte de nuestro Señor Jesucristo como una transición. La muerte, como ya hemos hablado en sesiones pasadas, no iba a ser el final, no iba a ser algo con lo que, no iba a ser el final de toda su obra, sino iba a ser una transición. Él iba a morir en esa cruz, pero Él presenta su muerte, hermanos, como siendo quitado de este mundo y yendo hacia el Padre. Hermano, es así la muerte como nosotros también debemos verla, como una pequeña transición. Si tú has creído en Jesucristo, eres quitado de este mundo, sí. Pero estás yendo a algún lugar, estás yendo a un lugar. No solamente estás yendo a un lugar, estás yendo a alguien, a tu Padre. Y es eso lo que Jesucristo le iba a suceder. En la cruz vamos a hablar más de esto porque literalmente Jesucristo antes de morir, ¿qué es lo que va a decir? Padre, te entrego mi espíritu. Y es eso lo que iba a suceder. En esa cruz Jesucristo iba a sufrir la condena, la ira por nosotros. Iba a morir, como hemos visto, una de las muertes más terribles en aquella época.
humillado como el peor de los pecadores, como un criminal. Pero hermanos, solamente iba a ser una transición para que Él llegue a su Padre, para que Él vaya con su Padre. Y hermano, Jesucristo está ansiando esto. La muerte es algo que sí, a Jesucristo lo va a perturbar mucho. Pero como vamos a ver más adelante, Jesucristo en el capítulo 17, en su última, probablemente una de sus últimas oraciones, Jesucristo le va a decir a su Padre: Padre, devuélveme la gloria con la que estábamos juntos. Quiero otra vez estar a tu lado. Quiero otra vez disfrutar de esa gloria. Esto es algo que Jesucristo, hermano, está deseando. Y ahora en este pasaje no solamente se nos presenta, hermano, el momento de su muerte, se nos trae la memoria de que esto es en la Pascua, la última Pascua de Cristo. No se nos presenta esto de que iba a pasar del mundo al Padre. También, hermanos, se nos va a presentar el amor. Escucha lo que dice el final del versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Varias cosas, hermano, que recalcar en este versículo 1. Jesucristo nos ama porque le pertenecemos. ¿Has leído, hermano? Lee una vez más esto. Como Jesucristo, escucha lo que dice, como había amado a quienes, hermano. A los suyos. Hermano, esa palabra suyos no es algo que nosotros podemos simplemente saltarnos o pasarnos así nomás. Porque, hermanos, Jesucristo mismo nos dijo en este epístola, Juan capítulo 10, de que hay personas que son sus ovejas, que le pertenecen. Hay personas las cuales Él conoce de antemano, las conoce por nombre, las llama por nombre y son suyas. Y hay otras que no son suyos, hermano. Jesucristo mismo nos va a decir en Juan capítulo 17, cuando lo escuchemos, cuando leamos y estudiemos una de sus últimas oraciones, Él mismo, hermanos, va a decir: yo, Padre, no te pido por todos, sino por los que me diste. Tuyos eran y me los diste a mí. Hermano, Jesucristo aquí presenta a su pueblo como los suyos. Y es a los suyos, a los que Jesucristo nos dice el apóstol Juan acá, Él ha amado hasta el fin. Hermano, Jesucristo les dice aquí a sus discípulos, y lo que quiere expresarle a sus discípulos es el amor eterno e inquebrantable que tiene por ellos. Ahora, hermanos, como ya hemos hablado en otras ocasiones, pero es necesario una vez más recalcarlo. Hay muchas iglesias y muchas corrientes teológicas que no pueden estudiar este versículo a plenitud. Porque, hermano, hay corrientes teológicas las cuales creen de que tú puedes poner tu fe en Jesucristo, de que tú puedes ser una oveja de Cristo. Y Cristo te ama, pero es posible que en el camino te deje de amar. Estas son aquellas personas y aquellas iglesias las cuales creen de que una persona puede perder su salvación. Hermanos, si eso fuera cierto, aquí Jesucristo no podría decirnos esto. No podría decirnos: yo los amé hasta el fin. Imagínate, hermano, Jesucristo diciéndote: yo te amo hasta el fin, y cuando llegues al día que te presentes con Él, tú te vayas al infierno. ¿Cómo podrías reconciliar esas dos cosas, hermano? Yo te amo hasta el fin, pero tu fin va a terminar siendo la condenación. Esas dos cosas, hermano, no se pueden reconciliar. Y aquí Jesucristo, hermano, no está hablando de cualquier persona. Está hablando de los suyos. Está hablando de aquellos que han puesto su fe en Él. Está hablando de aquellos que Él ha llamado. Está hablando de aquellos que su Padre, como hemos visto en el capítulo 6 de este Evangelio, los ha traído a Cristo. Está hablando de aquellos que hemos visto en el capítulo 3 de este Evangelio, en los cuales el Espíritu Santo ha obrado y les ha dado una nueva vida. Está hablando de aquellos por los cuales Él iba a morir en esa cruz. Y Jesucristo dice: ellos son míos, me pertenecen. Y a los que me pertenecen, escucha lo que dice: yo los amo hasta el fin. Yo los he amado hasta el fin. El amor que yo tengo por ellos nunca va a terminar, nunca se va a acabar. El amor que yo tengo por ellos es inquebrantable, es eterno. Hermano, es por eso que el apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 8, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Te acuerdas de ese pasaje? El apóstol Pablo, hermanos, literalmente va a decir, nada va a poder separarnos del amor de Cristo. Y el apóstol Juan, hermano, comienza esta sección en la que nos va a mostrar a Jesucristo lavando los pies de sus discípulos, humillándose mucho.
Y nos va a presentar, pero hermanos, de que todo esto nace del amor que Cristo tiene por los suyos. El amor que Cristo tiene por sus discípulos. Él, hermanos, está dispuesto, escucha muy bien esto, Él está dispuesto a demostrar su amor por nosotros, este amor eterno, inquebrantable que tiene por nosotros a través de servirnos, a través de instruirnos, a través de sacrificarse, hermano, hasta lo más bajo en este mundo. Esa es la forma en la que lo va a demostrar. Y hermano, esto es muy importante. Por eso les dije, antes de ver este lavamiento de los pies, tenemos que reconocer estas cosas. Jesucristo aquí quiere demostrar su amor. Jesucristo aquí quiere mostrar cómo es que se ama. Y el amor, hermanos, no es solamente de palabra. El amor no es solamente por lo que decimos. El amor es por lo que hacemos. Y por este amor que Jesucristo tiene por los suyos es que va a estar dispuesto a servirles, a ponerse, hermanos, en el lugar de un esclavo por sus discípulos, por su pueblo. Jesucristo va a estar dispuesto a sacrificarse. Y hermanos, escucha, Jesucristo va a demostrar este tipo de amor en el momento más difícil. Y creo que ese es un detalle, hermanos, que también les ruego que tomen muy en cuenta, porque ya hemos hablado de esto. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo dijo en el capítulo 12, versículo 27? Déjame leértelo una vez más. Ahora está turbada mi alma. Hemos visto que ese pasaje, hermanos, está muy relacionado con lo que Jesucristo dice en los otros evangelios, donde Jesucristo va a decir, mi alma está muy turbada hasta la muerte. ¿Te acuerdas, hermano, lo que va a suceder unas horas después de lo que estamos estudiando hoy día? Jesucristo va a ir al Getsemaní y va a sentir tanto dolor y tanto sufrimiento que literalmente va a sudar sangre. Hermanos, su alma está turbada hasta la muerte. Su carne está siendo débil. Él mismo va a decir, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Jesucristo, hermano, está pasando un momento muy difícil, pero eso, hermano, escucha bien. No va a hacer que Jesucristo no nos muestre y no nos demuestre su amor. Jesucristo en el momento más complicado, en el momento en el cual Él sabe el sufrimiento que está a punto de atravesar en esa cruz, ¿Él qué va a hacer? Va todavía a expresarnos, revelarnos el amor que Él tiene por nosotros. Y te ruego, hermano, que tú tomes esto muy en cuenta, porque como vamos a ver más adelante, Jesucristo mucho de lo que está haciendo acá, si no todo lo que está haciendo acá, es con la intención de que luego tú también lo repliques. Y hermano, en tu peor momento, escucha, tú no tienes por qué tener excusa para no mostrarle amor a Cristo. Y es eso lo que Él está haciendo aquí por ti, es eso lo que Él está haciendo por nosotros, por sus discípulos acá. En su peor momento, Juan nos dice, Él amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Hermano, ¿cómo reaccionas cuando pasan momentos de dificultad? ¿Cómo reaccionas cuando pasas momentos de aflicción? Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, te puedo asegurar de que no hay una aflicción en este mundo que tú pases que se compare a lo que Jesucristo está a punto de pasar. ¿Cuántas veces has sudado sangre? Dime. Probablemente ni una sola vez, hermano. Ni una sola vez. Pero hermano, Jesucristo aquí a punto de ir al Getsemaní, a punto de ir al Gólgota, a punto de morir, Jesucristo todavía va a mostrarle amor a su pueblo. Y se lo va a manifestar y se lo va a revelar de manera tangible. Pero después de esto, el apóstol Juan también nos presenta un contraste. Este amor que Jesucristo tiene por nosotros, ahora Juan lo va a contrastar con el odio que Judas y Satanás tienen por Cristo. Escucha el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí el apóstol Juan, hermanos, nos pasa del amor de Cristo por nosotros al odio que Judas y Satanás tienen por nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más se nos presenta y se nos revela esta situación. Judas iba a traicionar a Cristo. Judas lo iba a vender, como vamos a ver más adelante, por 30 monedas de plata. Eso es algo que Judas está a punto de hacer. Pero aquí, hermano, no está solamente Judas actuando. Ahora, déjame equilibrar algunas cosas, ¿sí? Porque, hermanos, ya nos hemos encontrado con Judas antes. Y Judas, para no excusarlo, porque, hermano, he escuchado personas que han intentado excusar a Judas, ¿sí? Porque Satanás dice que lo influyó, ¿verdad? Vamos a ver eso ahora. Pero Judas, hermano, ¿te acuerdas? Era el hipócrita, ya hemos visto esto. Una persona que, está preocupada por los pobres. ¿Te acuerdas el perfume que se quebró para ungir a Jesucristo?
Y Judas va a decir, era que vendamos ese perfume por 300 denarios y para ayudar a los pobres. Y Juan nos va a decir, eso Judas no lo decía porque realmente le interesa en los pobres, sino porque era un hipócrita y era un ladrón. Y él, que era tesorero, el tesorero entre los discípulos, él se agarraba el dinero que le llegaba a los discípulos y a Jesucristo para sostenerse en su ministerio. Entonces, por si acaso, hermano Judas, ya nos hemos topado con que era un hipócrita, con que era un ladrón, era un hombre que muy bueno poniéndose una máscara para aparentar algo que no era, puesto de que los discípulos mismos no van a dudar de él en ningún momento. La próxima semana vamos a ver cómo Jesucristo mismo les va a decir, alguien de aquí me va a traicionar y nadie va a saber quién. Incluso Judas va a salir de la cena y todavía los discípulos no van a entender que Judas era el traidor. ¿Por qué? Porque era un hombre que realmente podía aparentar muy bien. Pero dicho eso, hermanos, para que no le quitemos la responsabilidad a Judas, aquí también, hermanos, el apóstol Juan nos presenta la influencia de Satanás sobre este hombre. Escucha una vez más lo que dice el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Satanás, hermano, odia a Cristo. Odiaba a Cristo. Sigue odiándolo, obviamente. Él intentó destruir a Cristo desde antes de que nazca. Hemos visto cómo en el Evangelio de Lucas, Jesucristo, hermano, es concebido, nace, y Satanás, hermano, es el que utiliza al rey de aquella época para matar a los niños en aquella región. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, odia a Cristo, aborrece a Cristo. Ahora, Satanás, hermano, por si acaso no le tengas, no lo sobreestimes, muchos lo sobreestiman. No es de lo más inteligente, sinceramente. Tampoco es de lo más sabio. Él conoce la Biblia, pero tampoco la interpreta correctamente. Porque, hermano, que Satanás acá quiere matar a Cristo. Y sin saberlo, lo que va a terminar haciendo es cumplir los propósitos de Dios. Esto es algo muy importante que vamos a ir profundizando mucho más cuando nos topemos con la crucifixión de Cristo directamente. Pero hermanos, Satanás acá, sin saberlo, está cumpliendo los propósitos de Dios, pero está buscando. Con el odio que le tiene, con el aborrecimiento que le tiene a nuestro Señor, está buscando matarlo, está buscando destruirlo. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Hermano, escucha. Satanás no va a tomar posesión de Judas como nos esperaríamos, ¿sí? De que Judas, no sé, ¿te acuerdas el endemoniado gadareno? Una persona que pierde el dominio de sí mismo y que tiene que ser encadenado. Hermano, Satanás por si acaso no actúa así normalmente. Y en este pasaje, hermano, nos encontramos con cómo es que Satanás actúa normalmente. ¿Sabes cómo actúa normalmente? Simplemente poniéndote ideas en el corazón. Así es como actúa, hermano. Sí, yo sé que en los evangelios, hermano, vemos cómo ha habido personas que han botado espuma de su boca, que han sido encadenados porque estaban endemoniados, ¿sí? Está bien. Pero hermano, Satanás no actúa así normalmente. ¿Sabes cómo actúa Satanás normalmente? Poniendo ideas, influyéndote con ideas en tu mente, en tu corazón. Así es como Satanás, hermano, actuó desde el principio. ¿Qué es lo que Satanás hizo, hermano, con Eva en Génesis capítulo 3? Satanás vino, hermano, con una legión de demonios para obligarla a Eva a comer el fruto. ¿Hizo eso? Satanás entró al cuerpo de Eva y la dominó para que Eva coma el fruto prohibido. No hizo eso. ¿Qué hizo Satanás? Le puso ideas. Le puso ideas en su mente. Le dijo, Eva, como que Dios te ha dicho que vas a morir. Si comes de esto, no vas a morir. Vas a ser como Dios. Hermano, eso es lo que Satanás hace normalmente. Es así como influye a las personas. Y hermano, acá estamos viendo una de las maneras en las que actúa Satanás. Satanás, hermano, puso en el corazón de Judas ideas corrompidas, equivocadas. Es por eso que el apóstol Pablo nos va a decir, le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, de que hay personas, hermanos, que escuchan doctrinas de demonios. Los demonios, hermano, normalmente no están esforzándose por meterse al cuerpo de alguien, ¿sí? Eso creemos tú y yo muchas veces. No, ¿sabes por qué se están esforzando? Por engañarte. Por eso se están esforzando. Y hermano, ten mucho cuidado, porque Satanás podría estar haciendo eso ahora, aquí mismo.
¿Por qué te digo esto, hermano? ¿Dónde estamos aquí? Está Jesucristo en la última cena con sus discípulos. Y Satanás, hermano, está teniendo influencia sobre Judas. En la presencia de Cristo, hermano. Sí, Cristo está en control. Vamos a ver eso en el versículo 3. Pero Satanás, hermano, actúa de esa manera. Poniéndote ideas equivocadas en el corazón. Susurrándote cosas al oído, sin que te des cuenta. Y de repente empiezas a maquinar cosas en tu mente. De repente empiezas a generar resentimiento, odio, desconfianza en tu corazón. Y hermano, es triste, pero esto yo lo he visto muchas veces. Personas que no tienen motivos para odiar, para tener resentimiento, para desconfiar, para sospechar, pero empiezan a tener eso. Y hermano, esa es influencia de Satanás. Es por eso que te ruego que tengas mucho cuidado con esto. Querer seguir a tu corazón. Hermano, ten mucho cuidado con eso. Porque ¿cómo sabes que Satanás no está influyéndote? No te está poniendo ahí ideas en tu corazón. Hermano, la Biblia nos dice, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Nuestro corazón es engañoso, ¿o no? Eso es lo que dice la Biblia. Y es engañoso, hermano, porque podemos dejarnos influenciar con Satanás por ideas, doctrinas equivocadas. Es así, hermanos, normalmente la forma en la que Satanás actúa. Y es la forma en la que Juan nos dice acá que está actuando con Judas Iscariote. Hermano, Satanás no necesitó meterse al cuerpo de Judas y dominarlo, ¿sí? Y obligarlo a ir a traicionar a Cristo, no. Simplemente le metió ideas. ¿Qué ideas? Podemos hacer varias conjeturas. Cristo te dijo que era rey, pero no es rey realmente, ¿sí? Porque mira cómo va a morir, ¿sí? Mira que no tiene poder, mira que no está aquí para darnos un reino como el que tú esperabas, como el que los judíos esperaban. No escucha eso. Eran ideas simplemente, doctrinas equivocadas. Y eso guió a Judas, hermano, a traicionar a Cristo. Pero ahora, en medio de esto, en medio de que se nos recuerda la muerte de Cristo, se nos presenta el amor de Cristo, se nos presenta el odio de Judas y de Satanás contra Cristo, también el apóstol Juan nos va a presentar el poder de Cristo. Escucha el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hermano, esto es un gran consuelo y ánimo para ti y para mí. En los peores momentos, hermano, Jesucristo está aquí a punto de ser crucificado. Los romanos lo van a agarrar, lo van a juzgar injustamente con los judíos y lo van a crucificar como el peor de los criminales. Hermanos, uno de sus discípulos, al cual estuvo enseñando por 3 años, se va a dejar influenciar por Satanás y lo va a traicionar, lo va a vender por 30 monedas de plata. En ese momento, hermano, en el peor de los momentos, por así decirlo, escucha lo que nos dice Juan. Cristo, hermano, tiene todo en sus manos. Nada se le ha escapado. Todo está yendo conforme a lo que debe pasar, a lo que Él ya ha planificado. Él está en control. Hermano, escucha bien esto. Porque Jesucristo se nos presenta eso, antes de Jesucristo lavándole los pies a los discípulos, se nos presenta todas estas situaciones, pero se nos dice, ¿sabes? Cristo había recibido del Padre todas las cosas en sus manos. Esto significa de que Él está en absoluto control y dominio de todo. Por eso, más adelante, ¿quién le va a decir a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer? ¿Quién le va a decir, hermano? Cristo le va a decir. Porque Él está en absoluto dominio de todo. De todo, hermano. No hay nada que se le escape de sus manos. Cristo, hermano, como Dios mismo, Él no dice, ay, se me fue esto, si no me di cuenta que Judas me quería traicionar. ¿Cómo no me pude haber dado cuenta que todos estos años Él estaba generando resentimiento contra mí? No, Jesucristo ya sabía, hermano. Por eso Él mismo en este pasaje que hoy día estamos estudiando, Él va a decir, yo sé que entre ustedes hay uno que no es. Yo sé que entre ustedes le va a decir a los 12, hay uno que no está lavado completamente, que no pertenece a este lugar.
Bueno, porque nada a Jesucristo se le escapa de las manos. Y ahora, hermanos, aquí quiero mostrarles un detalle que tal vez muchos de ustedes no van a percibirlo de la manera que quisiera, porque tiene que ver con diferentes posturas escatológicas que hay, ¿sí? Pero hay algunas personas, hermanos, que creen que Jesucristo recibió dominio y poder después de la cruz, en su resurrección. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a decir, Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿O no? Eso va a decir Cristo, ¿verdad? Y eso, hermanos, es después de su muerte y después de su resurrección. Y hay personas que dicen, ahí Jesucristo recibió todo poder, todo dominio, ¿sí? Pero hermano, lo que estamos viendo aquí ahora es que no es eso así. Jesucristo, antes de su resurrección, antes de su muerte, ya tenía, hermano, todo el dominio, todo el poder. Y esto, hermanos, es muy importante porque algunas personas creen que Jesucristo fue coronado con todo poder y dominio después de la cruz, después de la resurrección. Pero eso no es así. Aquí Juan nos dice, hermanos, de Jesucristo, Él antes de ir a la cruz, Él ya tenía todo el poder, Él ya tenía todo el dominio, porque Él es el Hijo de Dios y Dios le había ya entregado. Escucha lo que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado tiempo pasado. Esto es algo que Cristo ya había recibido, hermano. Cristo, hermano, siempre ha estado en dominio de todas las cosas. No es de que su dominio comenzó en su resurrección. No, Él ya estaba en absoluto dominio de todo. Él es el Dios soberano, hermano. Él es el Dios soberano por el cual ni un átomo en este universo, hermano, se mueve sin que Él quiera. Ni un átomo. Nada, absolutamente nada. Y hermanos, ahora esto también es un detalle muy importante porque ahora vamos a entrar al lavado de los pies. Hermano, ¿quién le está lavando los pies a estos discípulos? ¿Quién está lavando esos sucios pies? En un momento vamos a hablar de por qué eran tan sucios. ¿Quién, hermano, está lavando? Hermano, él está lavando a Jesús, pero es aquel que tiene dominio por sobre todas las cosas. Es aquel, hermano, que podría haber llamado 12 ángeles y, muchachos, me lavan los pies de mis discípulos, ¿sí? Es aquel, hermano, que tiene dominio sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas. Tiene dominio sobre los reyes. Tiene dominio sobre todo. Y creo, hermano, que ese detalle es muy importante para lo que ahora vamos a ver. Jesucristo lavando los pies. Hermano, aquel que tiene dominio sobre todo el universo, ahora se va a poner en la posición de un esclavo. Y del esclavo de más bajo rango. El esclavo más humilde, como vamos a ver más adelante. Y en este contexto, como ya les dije, ahora entramos al tema del lavado de los pies. Escucha lo que va a continuar diciendo el apóstol Juan, versículo 4 en adelante. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Hermano, no necesitamos mucha interpretación, creo, de esos versículos. Es algo explícito, están sentados en la mesa para cenar. Tal vez aquí sí les doy un detalle, hermanos. Porque levantarse de la cena o de la mesa donde estaban cenando no es como lo que tú y yo hacemos a veces. Porque en aquella época la gente no utilizaba las mesas que tú y yo utilizamos ahora. Hasta el día de hoy, hermanos, en aquellos lugares, en Palestina y esas regiones colindantes, ¿cómo son las mesas en las casas? Son casi al ras del piso, hermano. Ese detalle es importante, hermanos. Porque tú te sentabas a la mesa, ibas a cenar y no tenías sillas como nosotros, ¿sí? Sino que te sentabas en el piso y la mesa estaba casi al ras del piso. Y eso significaba que para ponerte cómodo normalmente te recostabas hacia un costado. Y en una época en la que utilizabas sandalias y caminabas con los pies al descubierto todo el día, adivina dónde iban a estar los pies, tus pies. Literalmente al lado de la otra persona en la mesa, ¿sí? Creo, hermanos, que esos son detalles importantes, ¿sí? Y Jesucristo en ese contexto, se nos dice acá, se levanta, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe. Versículo 5, escucha lo que dice, luego puso agua en un lebrillo. El lebrillo, hermano, es simplemente un envase.
que utilizaban los judíos para lavar cosas, ¿sí? Para lavarse las manos, para llevar agua de un lugar a otro. Y escucha lo que se dice. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesucristo, hermano, empezó a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, aquí, hermano, no me quiero saltar a algo que ruego que te llame la atención. Jesucristo, hermano, le va a lavar los pies a todos los discípulos, incluso a Judas. ¿Sí? Incluso a Judas. Sabiendo que Judas es el que lo va a traicionar. Sabiendo que Judas es aquel que lo odia. Hermano, ese es un detalle importante. Porque como Jesucristo nos va a decir en otro lugar de los evangelios, tú estás llamado a amar y a servir y a sacrificarte, hermano, no solamente por los que te aman, sino incluso también por quienes, por tus enemigos, por los que te odian. Y Cristo aquí, hermano, incluso le va a lavar los pies a Judas. Y se nos dice, Jesucristo se quita el manto, agarra una toalla, agarra el lebrillo, entonces le lava los pies a cada uno de los discípulos, se los seca con una toalla, pero en esto de Jesucristo lavando los pies, Juan nos va a presentar de que hubo una pequeña discusión. ¿Con quién? Ya nos podemos esperar, hermano, eso con Pedro. Pedro era normalmente el inoportuno, atrevido muchas veces, alguien impulsivo, ¿sí? Ese era Pedro, hermano, gracias a Dios va a ir cambiando y mejorando a lo largo de los años. Y aquí en el versículo 6 nos encontramos con Pedro. Escucha lo que dice. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces Pedro, hermano, acá ya está mostrando, aquí no estoy muy de acuerdo con lo que está pasando. Aquí no estoy de acuerdo con que tú, Jesucristo, me laves los pies. Ahora, hermano, no vamos a irnos completamente en contra de Pedro, aunque va a cometer varios errores aquí. Incluso va a cometer peores errores más adelante. Pero, hermano, Pedro obviamente no quiere que Jesucristo le lave los pies porque tiene a Cristo, hermano, en una posición muy elevada. Y eso está muy bien. Cristo mismo le va a decir más adelante, ustedes me llaman Maestro y Señor, y yo lo soy. Y Pedro, hermano, sabe quién es Cristo. ¿Te acuerdas el primer encuentro de Pedro con Cristo? Uno de los primeros encuentros, perdón. Eso está en Lucas capítulo 5, donde Pedro está pescando, no puede pescar nada, Jesucristo se le acerca, le dice, tira la red al otro lado, y entonces hay una pesca milagrosa. Y Pedro se le acerca a Cristo y ¿qué le dice, hermano? ¿Qué le dice? Ahora sí el negocio de la pesca va a ir bien. No, Pedro le dice, apártate de mí porque soy pecador. Apártate de mí, yo no tengo derecho a acercarme a ti porque soy pecador. Entonces Pedro, hermano, sí, tiene eso en su corazón. ¿Cómo? Cristo, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Ahora, pero escucha lo que Cristo le va a decir, versículo 7, hermano, y esto es importante. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermano, Cristo le dice a Pedro, cállate, Pedro, yo sé lo que hago, ¿sí? Yo sé lo que hago. Entonces déjame hacer lo que yo tengo que hacer, lo que yo he decidido hacer. Punto. Y hermanos, aquí esto creo que sí es importante para ti y para mí, porque hermano, la Biblia misma nos dice, los caminos de Dios no son los nuestros, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Hermano, tú no puedes esperar que Dios actúe siempre como a ti te parece que es lo más correcto. No puedes esperar eso. Y hermano, Dios muchas veces va a hacer cosas que para ti y para mí van a parecer irracionales. Para ti y para mí. Y hermano, si tú te crees más sabio que Dios, es ahí donde no vas a estar dispuesto a aceptar. Pero hermano, tú y yo debemos humillarnos y decir, ok, Dios, tú eres Dios. Por más de que no entiendo lo que estás haciendo ahora, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y hermano, Cristo le está diciendo en cierta manera a Pedro esto. Pedro, lo que estoy haciendo ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Así que cállate y déjame lavarte los pies. Hermano, no por nada el salmista nos va a decir, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salmo 37, versículo 7. Hermano, tú y yo debemos entender cuál es nuestra posición. Cristo, Él es Dios. Y hermanos, Él no siempre tiene por qué explicarnos todo lo que hace.
Y no todo lo que hace para nosotros debe ser razonable, sino nosotros debemos guardar silencio y confiar en que Él sabe lo que hace siempre. Y hermanos, cuando Jesucristo le dice esto a Pedro, Pedro, yo sé lo que estoy haciendo, después te voy a explicar, Pedro debería haberse quedado callado, pero es Pedro. Así que escucha el versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Hermano, aquí es donde yo te dije que Pedro es un atrevido y es muy impulsivo, ¿sí? Y aquí es donde Pedro, hermano, no está siendo coherente. Porque obviamente Pedro no quiere que Cristo le lave los pies porque sabe, Cristo es Dios, Cristo es el Mesías, Cristo es el Rey de Reyes, ¿sí? Y hermano, si Pedro fuera coherente, él diría esto, Cristo es Dios, Cristo es el Mesías, Cristo es el Rey de Reyes, él tiene derecho a hacer lo que él quiera. Y si él me dijo que me calle y me deje lavar los pies, eso tengo que hacer. Pero no, ¿sí? Le va a decir, no, Cristo, jamás. Y aquí es donde Cristo le va a tener que dar una advertencia. Sí, versículo 8. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermanos, yo sé que estos versículos son versículos que en cierta medida son fáciles de interpretar, no necesitan mucha explicación, pero creo que aquí sí, hermanos, hay un detalle que espero que ustedes y yo podamos tomar en cuenta. Jesucristo, hermano, ¿sabes qué le dice a Pedro? Yo tengo el derecho de hacer contigo lo que yo quiera. Y si tú no estás dispuesto a que yo haga contigo lo que yo quiera, tú no tienes parte conmigo. Hermano, ese detalle sí es muy importante. Porque todo cristiano tiene que reconocer esto. Tú, Cristo, tienes derecho a hacer conmigo lo que tú quieras. Hermano, cuando tú le llamas a Jesucristo Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Dueño, eso es lo que significa. Tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño, yo te pertenezco. Y si yo te pertenezco, eso significa tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Y hermano, cualquier persona que le dice a Cristo, no, ¿sabes? Ya no, esto ya es mucho, ¿sí? Hermano, Cristo dice acá, tú no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo. Los incrédulos, hermanos, son los que se rebelan y dicen, no, Dios, ¿sabes? No, tú ya tampoco puedes meterte en estas cosas, ¿sí? Nosotros vamos a hacer a nuestra manera. Nosotros vamos a hacer las cosas según lo que nosotros nos parece correcto. Eso, hermanos, es una característica de los incrédulos. El creyente dice, hágase tu voluntad, no la mía. Y aquí Jesucristo, hermano, le está dejando algo muy claro a Pedro. Escucha, Pedro, yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. Y si no estás dispuesto a permitir esto, tú no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo. Y hermano, creo que esto es muy importante para ti y para mí. Porque eso, hermanos, es lo que se requiere de cada verdadero cristiano. El verdadero cristiano, hermanos, se acerca a Cristo y Cristo, haz conmigo lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Hágase tu voluntad. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Hazlo. Si tengo que sufrir porque esa es tu voluntad, bien. Si tengo que morir porque esa es tu voluntad, bien. Hermano, ese es el cristiano. Y Jesucristo le está dejando aquí claro a Pedro, yo tengo esta potestad sobre los míos. Y tú no eres parte de los míos si no vas a permitir que yo haga lo que yo quiera contigo. Y entonces, después de eso, Pedro, una vez más, va a responder, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sí? Entonces, esa es una buena respuesta, un poco extraña quizás. Jesucristo le dice, lávame todo, Cristo, ¿sí? Pero más allá de la respuesta de Pedro, que es la respuesta correcta, porque le dice a Cristo, sabes, haz lo que quieras conmigo. Entonces, Cristo, si para tener parte contigo me tienes que lavar los pies, no solo me laves los pies, lávame todo, ¿sí? Cristo va a utilizar eso, hermanos, para empezar a mostrarnos el propósito de toda esta situación. Escucha bien, Cristo va a utilizar esta reacción de Pedro que le dice, Cristo, haz lo que quieras conmigo, lávame mi cabeza, mis manos, ¿sí? Cristo ahora va a utilizar, hermano, esto para empezar a mostrarnos el propósito de toda esta situación. ¿Y cuál es el propósito? Primero, versículo 10. La necesidad de limpieza continua después de haber sido limpios.
Uno de los propósitos, hermanos, de Jesucristo al lavarle los pies a sus discípulos acá es mostrarnos, escucha bien, ahora se los voy a explicar, pero escucha, es mostrarnos la necesidad de limpieza continua que tenemos después de que ya hemos sido limpios. ¿Por qué les digo esto? Escucha el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Hermano, Jesucristo está utilizando esta oportunidad para mostrarnos con una ilustración gráfica lo que es la vida cristiana, lo que iba a ser la vida de los discípulos. La vida de los discípulos, como de todo creyente, hermano, es esto. Cuando tú llegas a Cristo, hermano, eres limpio. ¿Estás limpio o no? Tus pecados son perdonados. Toda tu iniquidad, hermano, ha sido cubierta. Cristo en la cruz, hermano, ¿pagó todo por ti o no? ¿Pagó todo? Escucha lo que el mismo apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahora escucha esta sección, 1 Juan 1, 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escucha lo que Cristo dice acá, teniendo esto en mente. Cristo dice, ustedes ya están limpios, pero les falta limpiarse los pies. Hermano, esto es muy importante porque Jesucristo aquí nos está dando con una ilustración gráfica lo que es la vida del cristiano. En aquella época, para que me entiendas un poco más, esto era lo que pasaba. En aquella época, hermanos, la gente conocía lo que eran una especie de balnearios donde las personas se iban a bañar, hermanos, que eran como baños públicos. Y la gente se iba a bañar, hermano, y se metía a los balnearios, una especie de estanques de agua, y se limpiaba y se bañaba. Pero cuando estas personas iban del balneario o de esos baños públicos hacia sus casas, ¿cuál era la parte del cuerpo que se ensuciaba? Los pies, ¿sí? Y hermano, esto es muy importante, porque lo que Cristo está haciendo acá es usando esta ilustración para enseñarnos cosas espirituales. Como ya hizo en este mismo evangelio, ¿te acuerdas? Con los panes, los peces, utilizó eso para enseñarnos cosas profundas espirituales. Y la vida cristiana, hermano, es esto. Cuando tú llegas a Cristo, hermano, estás limpio. La sangre de Cristo te hace limpio de todo pecado, ¿o no? Pero hermano, en tu caminar en esta vida, todavía vas a tener la necesidad de limpieza, ¿o no? Ahora, eso no significa que no estás limpio, que no has sido purificado. No, eso significa, hermano, lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación. Dios, hermano, cuando tú llegas a Cristo, te declara limpio, sin culpa, justo. Eso es lo que pasa cuando tú llegas a Cristo. Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra justificados ahí significa declarados justos. Cuando tú pones tu fe en Cristo, eres justo delante de Dios. No hay pecado ya más por el cual Él te inculpe. Pero ahora, hermanos, los que hemos sido limpios de nuestra culpa, de nuestro pecado, en nuestro caminar diario, tenemos que limpiarnos todavía del pecado que hay en nuestra vida, ¿o no? ¿Sí o no? Y hermano, yo sé que eso suena un poco raro, pero literalmente es algo que la Biblia nos va a decir. Escucha varios pasajes, yo se los leo por temas de tiempo, no les hago buscarlos, pero escucha cuántas veces en el Nuevo Testamento hay más. Se va a utilizar este término de ser limpiados, como el proceso de santificación que tú y yo seguimos. 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Escucha 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Hermano, ahí Pablo le está hablando a ¿quiénes? A cristianos que ya han llegado al Evangelio, que ya han conocido a Cristo, que ya han sido limpios. Pero aún así, Pablo les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 2 Timoteo 2, versículo 21. Pablo le va a decir a Timoteo, escucha, así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el contexto, Pablo le está hablando a Timoteo de falsas doctrinas, de discusiones vanas, de pecado. Y Pablo le dice a Timoteo, tú límpiate de estas cosas para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y hermano, esto es importante porque Jesucristo está utilizando este lavamiento de los pies y con lo que sucedió con Pedro para darles esta ilustración de lo que iba a hacer. Jesucristo le dice, ustedes ya están limpios, pero a los que están limpios les falta todavía limpiarse algo, que es los pies. Todavía hay una limpieza continua que se tiene que dar en ustedes. Y hermano, esto es lo que pasa en todo cristiano verdadero. Llegamos a la fe en Jesucristo, a la salvación y somos limpios, completamente cubiertos, limpios por la sangre de Cristo. Pero a lo largo de nuestra vida, de manera práctica, Dios nos va mostrando nuestros pecados. Dios nos va mostrando nuestra maldad. ¿Para qué? Para que seamos cada vez más limpios hasta que lleguemos a ser imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Entonces Jesucristo, hermano, aquí ya nos está dando el propósito de todo esto. Uno de estos propósitos surgió de lo que Pedro le dijo, límpiame todo, ¿sí? Y Cristo le dice, Pedro, ya estás limpio. Pero al que está limpio, le falta todavía limpiarse los pies. Y los pies, hermano, normalmente representan el caminar del cristiano. Y en nuestro caminar, hermano, vamos a tener que luchar contra el pecado. Y Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir santificando. Eso va a suceder. Cristo nos va a ir santificando. Eso le pasa, hermano, a todo verdadero cristiano. Ahora, antes de entrar a la enseñanza central de todo esto, aquí Jesucristo una vez más va a aclarar el tema de Judas. Escucha lo que va a terminar diciendo, versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Hermanos, Jesucristo sabía lo de Judas. A él no le causó sorpresa. ¿Sí? Él ya sabía, estaba en control absoluto de todo. Él ya les dijo antes, yo los he escogido a ustedes y uno de ustedes es del diablo. Jesucristo mismo ya dijo eso en Juan capítulo 6, si no me equivoco, ¿sí? Jesucristo ya sabía esto. Pero hermano, quiero hacerles notar esto. Normalmente hay cabras en medio de las ovejas. Eso pasa, hermano. Y hermano, no nos sorprendamos cuando nos demos cuenta de algo así. Nadie sospecha de Judas, hermano, nadie. Judas se puso una máscara tan buena, ¿te acuerdas? Él preocupado por los pobres. Y hermano, no te sorprendas que en la iglesia misma va a pasar esto. Si esto pasó entre los discípulos más cercanos de Cristo, hermano, ¿qué crees que va a pasar entre nosotros? No te sorprendas, hermano, de que esta persona que parecía tan buena termina apostatando, ¿sí? Termina apostatando. Termina alejándose de Cristo, hermano. Cristo mismo nos dijo, yo voy a ser al final el que va a separar las cabras de las ovejas. Yo voy a hacer eso. Porque el trigo y la cizaña, hermano, ¿te acuerdas? Son tan parecidos, tan parecidos. Y Jesucristo mismo nos dijo, ¿sabes? La iglesia tiene que seguir un proceso de disciplina contra los pecadores, sí. Pero hermanos, a veces hay personas así como Judas, que están en medio y que parecen tan buenas. Y hermano, ten muy en cuenta esto. Porque en la vida cristiana, hermano, vas a encontrarte con esto. Tú no sabes cuántas veces yo ya he visto esto. Hermano, yo tengo 11 años de cristiano. Pero yo he visto muchas veces esto, gente que parece tan buena, tan cristiana, tan amorosa, con tanto amor y que lee la Biblia y que ora. Y terminan apostatando de la fe en su momento, hermanos. Eso pasa. Porque no todos los que dicen Señor, Señor, realmente son cristianos, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando con Judas y hermano, a Jesucristo no se le está escapando esto. Él mismo dice, yo sé que no todos ustedes están limpios. Yo sé que no todos ustedes están limpios. Y ahora, después de esa aclaración, ahora Jesucristo, hermano, nos va a dar aún más enseñanza sobre la verdadera grandeza y la verdadera humildad cristiana. Y es este el propósito, hermano, central del lavamiento de Jesucristo de los pies. Escucha lo que Jesucristo va a hacer el versículo 2 en adelante.
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, escucha, ¿sabéis lo que os he hecho? Hermano Jesucristo aquí les pregunta a sus discípulos mismos, ¿sí? ¿Están entendiendo por qué he hecho esto? Hay un propósito por el cual he hecho esto. Y para que tú y yo, hermanos, entendamos más el propósito, déjenme guiarlos a qué es lo que estaba sucediendo con los discípulos, dentro de los discípulos. Había algo que estaba pasando. Vayan conmigo ahora sí, hermanos, a Mateo capítulo 20. Porque, hermanos, hay algo que había estado sucediendo entre los discípulos que era bastante triste y lamentable. ¿Sabes qué? Se estaban peleando para ver quién es el mejor, quién es el más grande, quién va a recibir más autoridad. Hermanos, se estaban peleando por ese tipo de cosas. En Mateo, y hermano, la historia que tenemos en Juan capítulo 13 probablemente está muy cercana a lo que vemos en Mateo 20. No es el mismo acontecimiento, obviamente no, pero probablemente, hermano, es algo muy cercano a esto. Y Jesucristo quiere dejarles en claro a sus discípulos, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el primero entre ellos? ¿Cuál es la verdadera humildad? Escucha lo que estaba sucediendo, hermanos. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Sabes quién es ella, hermano? Es Salomé, si no me equivoco, se llama así. Y es la tía de Jesucristo. Cuando tú conoces un poco más de la historia, hermanos, te vas a enterar de que Juan y Jacobo eran primos de Jesucristo. Salomé era prima de María probablemente. Entonces aquí, hermanos, se va a acercar la tía de Cristo, la mamá de sus primos, creyendo que tiene algo de influencia sobre Cristo. Y escucha lo que le va a pedir. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Ahora, hermano, si tú lees los evangelios vas a encontrar de que hay otros momentos en los cuales los discípulos se pelearon también por eso. ¿Quién es el primero? ¿Sí? Y probablemente, no estoy seguro de esto, Juan y Jacobo dijeron, ay, nosotros tenemos algo a nuestro favor. Mi mamá es su tía, ¿sí? Ella va a poder hacer que nos haga caso Cristo, ¿sí? Y que Él diga, enfrente de todos, que tú y yo somos los primeros, ¿sí? Probablemente, hermano, eso está pasando, es muy probable, ¿sí? Y entonces Salomé se acerca a Cristo y le dice, por favor, que mis hijos estén en tu trono, en tu reino, ellos estén, hermano, estar sentado a la derecha e izquierda de Cristo significaba que ellos reinen junto con Cristo, tengan una posición especial de autoridad sobre Cristo. Ahora, no me puedo adentrar en todo lo que pasa en este pasaje, hermanos. Jesucristo le va a decir a los discípulos, ¿ustedes están dispuestos a sufrir lo mismo que yo? Y le van a decir, estamos dispuestos. Y Cristo le va a decir, ustedes van a sufrir cosas muy parecidas a mí. Cristo sabe que sus discípulos, hermano, van a morir. Así como Él murió, muchos de ellos van a morir crucificados, decapitados. Juan, el apóstol Juan, va a ser metido en una olla de aceite hirviendo. Hermano, Jesucristo sabe, ustedes van a sufrir terribles cosas. Pero Jesucristo, hermano, escucha lo que les va a decir, versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo os bautizo seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesucristo dice, sabes, mi Padre va a hacer eso. Mi Padre va a ser el que ponga a mi derecha, a mi izquierda, los que Él vea. Pero ahora escucha lo que continúa pasando, versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron, hermano? Porque estaban peleándose, hermanos, por quiénes van a ser los primeros. Y este Juan, este Jacobo, y quisieron usar a su mamá para que vaya e interceda por ellos y conseguir esa posición de autoridad, ¿sí? De liderazgo. Y como ya les dije, hermanos, este era un pleito que había entre los discípulos. ¿Quién será el primero? ¿Sí? Y aquí, hermano, escucha lo que Jesucristo les va a decir. Escucha versículo 25. Y entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y que son grandes, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre vosotros,
Hermano, esto es muy importante. Será vuestro servidor, vuestro esclavo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Y ahora escucha lo que dice el versículo 28. Como el Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo él? Ahí, a sí mismo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, Jesucristo aquí nos está dando el patrón de cómo funcionan las cosas en su reino. Aquí Jesucristo dice, ¿sabes? El grande no es el que tiene mucha gente sirviéndole. El grande es aquel que sirve a mucha gente. El grande no es aquel que tiene muchos esclavos. El grande es aquel que está dispuesto a hacerse un esclavo por el bien de los demás. Y hermano, yo sé que eso va contrario. Jesucristo mismo dice, esto va contrario a lo que hace el mundo. En el mundo los gobernantes se enseñorean. En el mundo los gobernantes utilizan su poder, su liderazgo, su autoridad para ser servidos, para servirse de los demás. Jesucristo dice, ¿alguien quiere ser grande dentro de mi reino? Él tiene que ser el esclavo de todos, el servidor de todos. Y hermano, les ruego tomar esto muy en cuenta, porque eso, por ejemplo, tiene que darse en la iglesia. Hermano, hay mucha gente que quiere llegar al pastorado solamente por la posición de autoridad. Pero ¿a quién la iglesia debe tomar en cuenta para alguien que va a tener una posición de autoridad? Aquel hermano que ven sirviendo, que está dispuesto a ser el siervo de todos. Aquel hermano, como vamos a ver en un momento, que está dispuesto a sacrificarse. Aquel hermano que no va a decir, ay, no, esto ya es mucho, ¿sí? No, yo tampoco estoy como para hacer esas cosas, ¿no? Hermano, hay muchos pastores en nuestra época que no son así, ¿o no? Que no son así. No están, son pastores, entonces ellos no, más o menos flotan por el piso y no están dispuestos a tocar lo común, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Porque ellos no pueden agarrar una escoba, no pueden hacer esto, no pueden hacer nada de eso. Eso, hermano, es equivocado. Y hermano, aquí Jesucristo dice, ¿sabe el que quiere ser grande entre ustedes? Es el esclavo, es el que está dispuesto, hermano, a servir. Ahora, esto, hermano, no solamente es para el liderazgo de la iglesia. Te ruego que tomes en cuenta esto, hermano, para todo en la vida. Hermano, a los padres, a los esposos, tú eres cabeza de tu hogar, hermano. Pero ¿cómo es que vas a ser una buena cabeza? ¿Sabes cómo? Siendo el siervo, el esclavo de los que están a tu cargo. Así es como vas a ser una buena cabeza. Ahora, no significa que te pongas en obediencia a tu esposa, por si acaso no. Pero lo que sí significa es de que todo lo que hagas, lo hagas buscando el bien de quién? De ella y de tus hijos. Yo trabajo, yo me esfuerzo, ¿por qué? Por ustedes. Y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por ustedes. No hay, hermano, una labor que no estoy dispuesto a hacer. Y hermano, esto es muy importante porque es eso, lo que Jesucristo dice que te da una posición de liderazgo. Cuando tú estás dispuesto a servir, cuando tú estás dispuesto a sacrificarte. Y hermano, es eso lo que deberías tú aplicar, no solamente en la iglesia, no solamente en tu familia, escucha, en todo. Y teniendo esto en mente, vayan conmigo otra vez a Juan, ¿sí? Porque como les dije, Jesucristo está lidiando con esto con sus discípulos. Estos discípulos que se están peleando por quién es el primero, yo soy el primero, yo voy a estar en tu reino, a tu derecha, a tu izquierda. Hermano, Jesucristo les dice, ¿saben ustedes quieren ser grandes? Escucha, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Hermano, la verdadera humildad, por si acaso, no es negar la posición que tengamos. Jesucristo, hermano, está diciendo aquí, claro, escucha, yo soy maestro y yo soy señor. Y hermano, ¿por qué te digo esto? Porque hay una falsa humildad que a veces he escuchado en algunas personas. Hermano, no me digas pastor, sí, porque no, yo no soy pastor, no quiero que me digan pastor. No, hermano, soy pastor. Si Dios me llamó al ministerio, cumplo los requisitos, soy pastor. Eso es lo que soy. La falsa humildad, hermano, muchas veces es así. Gente que quiere mentir, ¿sí? Y aparentar a lo que no es. El apóstol Pablo, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15. Yo he trabajado más que todos, va a decir Pablo. Hermano, eso no es que Pablo era un arrogante, era un orgulloso, no. Simplemente está diciendo la realidad. Yo he trabajado más que todos.
En cada una de sus epístolas, el apóstol Pablo va a decir, yo, apóstol de Jesucristo, llamado por Cristo, no por hombres. Hermano, ¿Pablo ahí estaba siendo arrogante, orgulloso? No, estaba simplemente diciendo la realidad. Pero hermano, en la posición que tú tengas, este es el punto. En la posición que tú tengas, tal vez eres padre, tal vez eres jefe, tal vez eres dueño de una empresa, tal vez eres pastor, la posición que tú tengas, escucha lo que Cristo dice. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Y ahora escucha el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí, hermano, quiero profundizar en algo que ya les he adelantado un poco. Perdón que me alargue un poco más, pero es importante esto. Hermanos, ¿quiénes lavaban los pies en aquella época? Los pies, como ya les dije, hermanos, eran la parte del cuerpo de las personas que siempre estaba sucia y normalmente era la más sucia. Porque no usaba zapatos como nosotros, hermano. Por eso es tonto la gente que ahora quiere lavar los pies. No era lo mismo que cuando Cristo hizo esto, ¿sí? No era lo mismo. Porque ahora ustedes se ponen zapatos, medias, se lavan, se ponen talco, se perfuman y así van donde el Papa, láveme los pies, ¿sí? Entonces, hermano, eso es ridículo, ¿sí? Eso es realmente tonto. Pero, hermano, el punto aquí es, ¿qué es lo que Jesucristo está ejemplificando? ¿Qué es lo que Jesucristo está ilustrando? La obra de lavar los pies, hermanos, en aquella época era la labor de los esclavos de menor rango. Algunos han dicho, hermano, los esclavos de los esclavos eran los que hacían esta labor. Hermano, era una labor despreciada por todos. Tú te puedes imaginar entre los esclavos peleándose por, a ti te toca lavarle los pies, ¿sí? Tú te puedes imaginar eso. Los discípulos mismos, hermanos, en esta cena, están yendo a su última cena con Cristo y estos hombres no quisieron lavarse los pies. Porque no sé si te acuerdas, pero hemos comenzado en esta sección con Jesucristo diciendo se sentó a la cena. Entonces ya se sentaron todos. Y estos hombres no quisieron lavarse los pies. Y hermano, esta obra, esta labor era de las labores más denigrantes, más bajas, más humillantes para lo que en aquella época se consideraba humillante. Y Cristo, hermano, dice, escucha, ustedes me llaman maestro, Señor, sí. Yo he estado dispuesto a lavarles los pies. Yo he estado dispuesto a lavarles los pies, hermano. Jesucristo aquí, hermano, por eso he titulado esta prédica eso. Jesucristo el esclavo. Se está haciendo, hermano, esclavo por nosotros. Y está dispuesto a hacer la obra más baja, más humillante, por el bien de sus discípulos. Y Cristo dice, ¿sabes? Sí, yo soy Dios. ¿Te acuerdas cómo hemos comenzado este pasaje? Diciéndonos, Cristo ha recibido todas las cosas en sus manos. Como ya les dije, Él podría haber llamado a sus ángeles y les hubiera dicho, laven a estos discípulos. ¿O no? Podría haber hecho eso. Pero Cristo dice, no, aquí Cristo quiere darnos una lección. Yo soy el Maestro, yo soy el Señor y yo estoy dispuesto a hacer cualquier obra por su bien. Cualquier obra, no importa cuán humillante sea. No importa que sea la obra que los esclavos más bajos hacen, yo estoy dispuesto a hacer eso. La verdadera humildad, hermano, no es mentir respecto a la posición que tenemos, sino es que la posición que tengamos, hermano, cualquiera sea, no nos retenga de hacer cualquier tipo de obra sacrificial hasta por Judas, hermano. ¿Eso es lo que Cristo hizo o no? Ahora, hermano, aquí le tengo que añadir algo más que hemos visto en este mismo evangelio que creo que es muy importante. ¿Te acuerdas lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesucristo? Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista, hermano, dijo, yo no soy digno de ser el esclavo de Cristo. Yo no soy digno de tocar los pies, que los pies de Cristo, hermano, también estaban sucios. Pero yo no soy digno de tocar ni siquiera sus pies, porque Cristo es tan grande, tan precioso. Y ahora este hombre, hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, el dueño del universo, se hace hombre por nosotros y está dispuesto a humillarse de esa manera. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién te crees tú que eres para decir, no, yo no,
Yo eso ya tampoco, ¿sí? Hermano, esa es la verdadera humildad. No significa negar la posición que Dios te haya dado. Tal vez eres dueño de una empresa. Nadie te está diciendo ahora, di, no soy dueño, soy un empleado más. No, di la verdad, soy dueño. Soy el dueño de esta empresa, está bien. Pero con esta posición yo no tengo problema de hacer la tarea más humilde. No hay problema. No hay conflicto. Vayan conmigo, hermanos, a Filipenses 2, porque este pasaje es muy importante que lo tomemos en cuenta también. Porque Pablo, hermanos, aquí nos va a decir lo que hoy día estamos viendo. Cristo se hizo esclavo por ti y por mí. ¿O no? Es lo que estamos viendo. Cristo se hizo esclavo por ti y por mí. Escucha lo que Pablo va a decir, Filipenses 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué dice ahí? Esclavo, siervo, esclavo. Esa es la palabra doulos, esclavo. Hermano, Pablo nos dice, Cristo siendo en forma de Dios, igual a Dios, estuvo dispuesto a hacerse un esclavo por ti. Y ahora, hermano, lee conmigo, escucha, hermano, lee conmigo lo que el apóstol Pablo va a decir unos versículos anteriores, en Filipenses 2. Escucha lo que dice versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Escucha esto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, justo antes de que Pablo nos diga, ¿te acuerdas de Cristo? ¿Te acuerdas Cristo siendo Dios mismo, se hizo hombre y se hizo esclavo por ti? Justo antes de eso, Pablo nos estaba diciendo, cada uno no se crea superior el uno al otro. Es más, créanse inferiores a los demás. Y busquen lo del otro antes que lo suyo propio. ¿Por qué? Hermano, porque Cristo hizo eso. Ahora vuelvan conmigo a Juan y escucha lo que Jesucristo va a terminar diciéndote, versículo 14 en adelante. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ahora escucha el versículo 16, escucha esto, ¿sí? Si tú no estás dispuesto, hermano, a seguir esto, ¿sabes lo que estás diciendo? Lo que estás diciendo es yo soy mejor que Cristo. Yo tengo una posición más elevada que Cristo. ¿Quién de acá se cree más que Cristo, hermanos? Ahora no me lo digas con tu boca, me lo vas a mostrar con tus acciones. Porque escucha lo que Cristo le dice a sus discípulos, yo les estoy dejando como ejemplo esto. Estén dispuestos a sacrificarse, humillarse por el bien de los demás, así como yo lo he hecho, siendo su Señor, siendo su Maestro. Y ahora escucha el versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermano, Cristo lo que está diciendo acá, escucha esto. Yo soy su Maestro, yo soy su Señor, yo los he enviado a ustedes. Si yo como su Señor he estado dispuesto a humillarme, y no solamente a lavar los pies, hermano, a morir en esa cruz por ustedes, ustedes no son mayores que yo. Ustedes deberían estar dispuestos a hacer lo mismo y más, porque no son mayores que yo. Por eso te he mencionado, hermano, esto. Si tú no estás dispuesto a seguir lo que Cristo dice acá, es porque te crees más que Cristo. Es porque te crees más que Cristo, te crees más que tu Señor. Porque Él dice, escucha, yo soy el Señor y yo he estado dispuesto a humillarme así. Y el siervo no es mayor que su Señor. Ustedes son mis siervos, ustedes no son mayores que yo. Entonces yo me he estado dispuesto a humillarme, a hacer estas obras por ustedes. ¿Cuánto más ustedes? ¿Cuánto más ustedes? El enviado no es mayor que el que le envió. Hermano, nadie, ningún cristiano debería tener ni la mínima excusa para estar dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por el bien de mis hermanos, por el bien de mi prójimo. Estar dispuesto a humillarme, a hacer la tarea más humillante, más baja si quieres. No hay problema. Y Cristo, hermano, como ya hemos visto, eso dice que es lo que nos hace grandes. Eso dice que esas personas son las que van a ser primero, las que verdaderamente tienen
por las palabras de Cristo, el derecho de liderar. Y Cristo, hermano, nos dice, sabes, no te creas mejor que yo. Yo, siendo Jesucristo, he estado dispuesto a hacerme su esclavo. Ustedes tienen que estar dispuestos a hacer lo mismo. Y hermano, lee conmigo el versículo 35, porque escucha lo que Cristo nos va a decir en este versículo. Vamos a estudiar las próximas semanas, pero escucha lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermano, el de estar dispuesto a sacrificarme por los demás, sin importar la tarea, la labor que tenga que hacer por sacrificarme por los demás, es lo que demuestra que yo amo a los demás. Eso es lo que estamos viendo en Cristo, ¿no? ¿Te acuerdas cómo comenzó este pasaje? Los amó hasta el fin, ¿verdad? ¿Y qué hizo Cristo? Se humilló, se sacrificó, les lavó los pies y va a ir a la cruz por ellos, ¿verdad? Bueno, luego Cristo nos va a decir, hermano, así es como yo quiero que ustedes sean conocidos, por cómo se aman. Y en el contexto, hermano, está esto, el estar dispuesto a humillarme, a sacrificarme por el bien de otros. Hermano, nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a humillarse hasta lo más bajo por ti y por mí. ¿Qué es aquello que tú no estás dispuesto a hacer por tu hermano? ¿Qué es aquello que tú no estás dispuesto a hacer por tu familia? ¿Qué es aquello, hermano? Aprende de Cristo. Aprende, hermano, de Jesucristo. Él fue manso y humilde y aquí nos está mostrando cómo es esta mansedumbre, esta humildad. Yo soy Señor, yo soy Dios y les he lavado los pies. Yo soy Señor y yo soy Dios y voy a morir en esa cruz por ustedes. Sigan mi ejemplo. Así como yo he hecho por ustedes, ustedes hagan por los demás.